Se emitieron 347 votos en pro, 128 votos en contra, 0 abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular, lo no reservado por 347 votos. En la Cámara de Diputados de México se aprobó una reforma constitucional muy importante para eliminar varios órganos autónomos, incluyendo el INAI. Estos organismos habían sido señalados por el gobierno como un obstáculo para el progreso del país, argumentando que frenaban proyectos como la distribución del gas natural a precios accesibles y la introducción de internet baratos a través de la CFE, lo que Andrés Manuel López Obrador en aquel tiempo quería implementar y que el INAI paró, porque decía el INAI que eso era muy barato a comparación de cómo lo daban las otras empresas privadas. Por eso lo paró, porque no les importa al pueblo, les importan proteger a los empresarios. Según se expuso en la discusión, estas entidades protegían intereses que perjudicaban el acceso de la población a servicios más económicos y sostenibles. Los defensores de la reforma promovidos por Morena destacaron que los organismos autónomos se habían convertido en espacios de burocracia excesiva y gastos innecesarios, describiéndolos como nido de zánganos, que es lo que son, toda esa gente que nada más está viviendo del erario público, sin aportar beneficios significativos. La propuesta incluye destinar esos ahorros generados por su desaparición a programas sociales como las pensiones para el bienestar. Los órganos autónomos tendrá diversas repercusiones a nivel político, económico, social y administrativo. Estos organismos cumplen funciones específicas que de desaparecer o de ser absorbidas por otras entidades generarían impactos significativos en las áreas que regulan y supervisan. En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, observaremos una reducción de la transparencia gubernamental, riesgos para la protección de datos personales y percepción de regresión democrática. La falta de un organismo independiente para garantizar el acceso a la información pública podría dificultar que los ciudadanos y medios de comunicación exijan cuentas claras al gobierno. La desaparición del INAI sin duda podría ser vista como un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Con relación al Instituto Federal de Telecomunicaciones, enfrentaremos concentración de poder en telecomunicaciones, menor acceso y calidad en servicios de telecomunicaciones y afectación a la libertad de expresión y competencia económica. Para quien no sepa, este es el sobrino de Alejandro Moreno, el presidente del PRI. Habla igual que su tío, quien dice mucho sobre la dictadura que se está viviendo dizque en México. Defienden muchos estos órganos autónomos, diciendo que el perjudicado sería el pueblo, pero al contrario, los perjudicados son ellos con los negocios que han tenido en esos órganos autónomos. Si no, pregúntenle a Xochitl. Ella perderá muchos contratos al desaparecer estos órganos. Por eso el PRIAN está furioso porque sus negocios se van a ir abajo. La centralización de funciones podría favorecer la opacidad en licitaciones y contratos petroleros. Con relación a la Comisión Reguladora de Energía, viviremos un mayor control político sobre el sector energético. Se van a desalentar las energías limpias y tendremos una menor competencia en el mercado energético. Referente al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, su desaparición conllevará muy lamentables consecuencias como la pérdida de la evaluación técnica e independiente y una mayor politización de las políticas sociales y un claro retroceso en la medición de la pobreza. Sin el Coneval se debilitaría la capacidad de evaluar objetivamente el impacto de los programas sociales y los resultados de los mismos. Y finalmente, con la ausencia de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, se hará realidad un impacto negativo
en la calidad y en la rendición de cuentas que genera una clara desigualdad educativa. En síntesis, las repercusiones generales de la desaparición de estos importantes organismos autónomos, contrapesos del poder, se traducirán en la centralización del poder, el retroceso en estándares internacionales y en la desconfianza en instituciones públicas. La eliminación de estos órganos autónomos representará para el país una regresión democrática y un debilitamiento del marco institucional que promueve la transparencia, la competencia económica y los derechos sociales. Por todo ello, la postura de nuestro grupo parlamentario es votar en contra del centralismo y la dictadura. Señor presidente, gracias. Es un verdadero despropósito la reforma que hoy discutimos. Miren que desaparecer organismos autónomos mismos que están plenamente reconocidos por su aportación al desarrollo del país, a través del fortalecimiento económico y en otros casos, garantes de derechos y contrapesos del poder. Particularmente me referiré hoy a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, pues no solo es un retroceso contra derechos humanos de las y los mexicanos, sino también un golpe deliberado a los contrapesos democráticos que sostienen la estabilidad institucional en el país. Y como suelen hacer las cosas mal y violando cualquier norma y proceso legislativo, hoy terminan por aniquilar al INAI. Con su reforma a la ley orgánica de la semana pasada, ya le habían dado el primer golpe y quitado sus facultades. Todo lo hacen mal, todo lo hacen al revés. Los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y el escrutinio ciudadano son columna vertebral, escúchenlo bien, de la administración pública. Hoy lo socavan al desaparecer este organismo autónomo. Ahora el gobierno será juez y parte en materia de transparencia al eliminar el INAI. Al minar estos principios, debilitan gravemente las capacidades del Estado para garantizar un Estado de Derecho, los derechos fundamentales y para prevenir actos de corrupción. Bueno, esta gente no se cansa de decir mentiras, ya que esos organismos van a desaparecer, pero no las actividades que se hacían en ellos, porque nunca trabajaban al beneficio del pueblo. Siempre eran nada más para proteger a los empresarios, para proteger a ellos mismos, que muchos de ellos tenían negocios en esos organismos. Por si no lo sabe esta diputada, muchas de esas actividades ya se hacen en el INEGI y en otros organismos que de verdad sustentan esa información y que no necesitamos tener la copia de la copia solamente para gastar más dinero del erario. Ya basta de mentirle al pueblo y dejar que este tipo de personas solamente se someten a burla. Y bueno, pues hasta da coraje porque dicen que el pueblo de México está muy tonto para no entender, para no leer y para no investigar ahora con tanta tecnología, que nos vamos a creer sus mentiras. Garantizaba el INAI, me refiero al derecho de protección de datos personales en posesión de los entes públicos y de particulares. Hoy, esos datos más sensibles de cada uno de ustedes, de su familia, de sus amigos, de cada mexicano, que pueden ser identificados, están en manos de un gobierno corrupto, ineficiente, tramposo y manipulador. Siguen destruyendo instituciones en lugar de proponer mejoras y construir fortalezas. Protección de datos personales en posesión de particulares no es cualquier tema, señoras, señores. Sí preocupa la transparencia, sí me preocupa la rendición de cuentas, pero los datos personales deben tener un tratamiento altamente responsable. Diciéndole a la gente, obviamente mentiras. Horas que 7 organismos autónomos desaparecen por corrupción. La desaparición de los 7 organismos es gravísima. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Coneval, todos es gravísima. Pero hay una en particular, el INAI, al que desaparecen por corrupción, sí, pero por la de ustedes, por haber descubierto la corrupción de este gobierno. Andrés Manuel llegó hace 6 años. Bien pudo haber desaparecido el INAI si no le parecía. Lo que no le pareció fue lo que descubrieron. Y por eso aquí están los datos. Gracias a Dios los números no mienten.
Bueno, pues ¿cómo le podemos explicar a estas personas que Andrés Manuel López Obrador quiso eliminar muchos organismos, quiso hacer muchos cambios, pero ellos no le permitieron porque no tenía todo el Congreso a favor de Morena? Hasta ahora que se votó nuevamente cuando entró la presidenta Claudia y creció el número de integrantes de Morena, tanto diputados como senadoras, se han hecho estos cambios. Pero anteriormente no podía el presidente hacer los cambios, no era porque el miedo de que ya le descubrieron corrupción, sino por la corrupción que ya existía desde mucho antes en estos organismos y que el presidente Andrés Manuel López Obrador quería eliminarlos. Pero ustedes no se dejaban porque querían seguir con sus negocios, con su mafia de poder, como siempre lo han hecho. Corrupción en Segalmex por 8,000 millones de pesos más. Quieren datos, quieren desaparecer la corrupción. Pero ahora veamos esta diputada de Morena, quien le dice todas sus verdades y sale a desmentir tanta sandez que han dicho cada uno de estos diputados de PRI y PAN, defendiendo nada más la corrupción que han tejido por muchos años. Y les dice en su cara por lo que ellos tanto lloran, que no es por cuidar al pueblo de México, sino sus propios intereses de corrupción. Adelante, compañera. Hoy nos convoca una discusión crucial para el presente y futuro de México. La propuesta de reconfiguración institucional que analiza esta soberanía busca corregir errores históricos y poner nuevamente en el centro de nuestras decisiones el bienestar de las y los mexicanos. En este marco es fundamental abordar con responsabilidad la reconfiguración de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Energía. Esta decisión, lejos de ser un retroceso, como lo señalan los conservadores, representa una oportunidad para reparar años de insensibilidad social y falta de compromiso con el pueblo de México. La Comisión Reguladora de Energía, creada y mantenida por los gobiernos del PRI y del PAN, se enfocó en la autorización de permisos y concesiones, priorizando a empresas privadas, nacionales e internacionales, cuyo único objetivo fue maximizar sus ganancias. La reforma energética del 2013 le quitó facultades a la Comisión Federal de Electricidad, como la planeación del sector eléctrico, e incluso la CRE sometió a la CFE a participar en las convocatorias y las licitaciones para decidir si podía generar electricidad en condiciones de desventaja, ya que aplicaba los mismos criterios de rentabilidad de las empresas privadas. El último año de Peña Nieto, la CRE autorizó 1,600 permisos para generar energía eléctrica, que de no haber sido detenidos por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy la Comisión Federal de Electricidad se hubiera reducido a solamente el 15% de generación de energía eléctrica en el país. De igual manera, durante los gobiernos del PRI y del PAN, el sistema energético del país estuvo controlado por los grupos de poder económico. Las y los integrantes del Consejo de Administración de la CFE y de Pemex, así como de los órganos reguladores, eran los dueños o representantes de las principales empresas nacionales y extranjeras. Es decir, la Comisión Reguladora de Energía no tenía autonomía, estaba al servicio de esas grandes empresas privadas. Como diputada indígena, debo señalar
que las comunidades indígenas de nuestro país han sido las más afectadas por esta política regulatoria. Un ejemplo claro fue la instalación de la empresa eólica del sur en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mi pueblo, que comenzó su instalación en el 2016 y entró en operación en el 2018. Este proyecto es considerado el parque eólico más grande de América Latina. Antes del inicio de su instalación, se llevó a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada, de conformidad con los derechos de los pueblos indígenas en el marco jurídico internacional. Sin embargo, el proceso de consulta resultó ser un fraude, una burla y una simulación. En primer lugar, la Comisión Reguladora de Energía ya había otorgado el permiso desde el 2013, 2 años antes de la consulta. En segundo lugar, los resultados del proceso de consulta nunca se respetaron, nunca se cumplieron. Hoy, con esta reforma constitucional, la Secretaría de Energía tiene la oportunidad de corregir el rumbo bajo el liderazgo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, comprometida con la justicia social y con la visión del segundo piso de la Cuarta Transformación. Devolvamos a la CFE el papel relevante que merece como garante del desarrollo nacional, por el bien de nuestras comunidades y por el bien de nuestra soberanía energética. Es cuanto, Presidenta.